vamos a ver del versículo 28 al versículo 1 del capítulo 5. Vamos a leer los versículos. Gálatas 4:28 en adelante dice: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí en el versículo 28, el apóstol Pablo se dirige otra vez a los creyentes en Galacia como hermanos. Ustedes pueden ver en el capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, el evangelio anunciado por mí no es un hombre. Él los llama a ellos hermanos. En el capítulo 4:12 también dice: os ruego, hermanos. Se refiere a los hermanos de Galacia. Y aquí en el versículo 28 nuevamente dice: así que, hermanos. Él los llama hermanos. Él los llama hermanos porque siempre, hermanos, siempre en una iglesia hay un remanente que ama a Dios, un remanente que le sirve a Dios. Y a pesar que la iglesia de Galacia estaban siguiendo falsas doctrinas, estaban siguiendo al grupo de los judaizantes, siempre había un remanente. Y él está hablando a este remanente, hermanos. Él enfatiza esa palabra, hermanos. Y les dice a ellos: nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Eso ya lo explicamos, de la promesa hecha primero fue hecha en Génesis capítulo 3, versículo 15, de la simiente. Y luego es reafirmada con Abraham. De esa promesa está hablando, que es, y la promesa aquí, ¿quién es? Jesucristo. De eso está hablando aquí el apóstol. Dice el apóstol: todo creyente verdadero es como Isaac. Es concebido por medios sobrenaturales y nace de manera milagrosa. Vamos a ver Juan capítulo 3, la conversación de Jesús con Nicodemo, y Jesús le responde algo a Nicodemo. Versículo 3, capítulo 3 de Juan, versículo 3 en adelante. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí estamos viendo que todo creyente verdadero es nacido de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Es uno descendiente de la promesa de Dios hecha a Abraham y cumplida en la perfección de Cristo. Todo creyente, hermano, todo verdadero creyente es descendiente de la promesa. Descendiente de la promesa. Así que los que empiezan a caer en la trampa del judaísmo legalista deben recordar que son hijos de la promesa. Cuando usted, mira hermano, ¿qué quiere decir esto? Cuando usted empieza a escuchar
cosas que no deben. Por ejemplo, hoy en las redes sociales, por Facebook, escuchan muchos mensajes que no son bíblicos, hermano. Y comenzamos a ponerle atención a estos mensajes falsos, de evangelios falsos, evangelios modernos, contemporáneos, donde dice que venga, no hay problema, vive en tu vida como tú quieras, porque Dios siempre te perdona. Esos son evangelios contemporáneos. Y cuando tú empiezas a escuchar estos evangelios, tienes que recordar que tú eres hijo de la promesa. Tienes que recordar que tú eres hijo de la promesa, que deben su vida no a sus propios esfuerzos, sino al poder milagroso de Dios. Debemos estar claros en eso, hermano. Nosotros no nos debemos o somos salvos por nuestros propios méritos. Nosotros no hicimos nada para ser salvos, hermano. Cristo hizo todo. Dios, por medio de su gracia y por medio de los méritos de Cristo, es que somos salvos. Nosotros no hemos hecho nada. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? ¿Qué escuchamos? ¿Dónde estamos poniendo el oído, hermano? Si usted empieza a escuchar predicaciones falsas, de evangelios falsos, usted tiene que recordar que es hijo de la promesa y dejar de escuchar eso. Así, hermano, que tal como lo fue Isaac en el campo físico, el poder soberano de la gracia de Dios le dio vida a él y a su descendencia. Nosotros tenemos que preocuparnos en no caer en el dominio de la ley, en el dominio de las prácticas, que la Biblia no habla de eso. Nosotros no podemos, hermano, olvidarnos que somos hijos de la promesa. No podemos olvidarnos que somos nacidos de una manera sobrenatural por medio de Jesucristo. Versículo 29 dice: pero como entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Aquí Pablo, vamos a ver tres resultados de ser un Isaac espiritual. Vamos a ver, hermanos, tres resultados. Y quiero que pongamos atención a estos tres resultados de un Isaac espiritual. Un hijo de la promesa redimido a través de Jesucristo. Primero, y miren lo que el versículo dice: pero como entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Quién nació según la carne? Ismael. ¿Y quién nació según el Espíritu? Isaac. Y vamos a ver esto. Lo primero que el apóstol recalca en estos versículos. Dicen que así es hoy. Dice, también hoy está sucediendo lo mismo, que el que nace de la carne persigue al que nace del Espíritu. Eso es lo que está diciendo aquí. El tiempo mire, hermano, Ismael tuvo mucho resentimiento contra Isaac, y la Biblia no lo menciona. Mucho. Hoy día conocemos algo que se llama bullying, ¿sí, verdad? Todo el mundo sabe que es bullying. Pero quiero decirles que el bullying existe desde el principio de la humanidad. Pero no se conocía con la palabra bullying. Vamos a ver qué dice la palabra.
Vamos a ver Génesis 21:9. Vamos a ver qué dice la palabra sobre esto. Vamos a verlo desde el versículo 8. Génesis 21:8. Y dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Era costumbre en aquellos tiempos que cuando el niño era destetado se hiciera una fiesta, porque estaba creciendo, ya iba dejando cosas de bebé y llegaba un niño. Más o menos eso sucedía de 3 a 4 años. Sucedía eso cuando el niño dejaba y era destetado. Pero miren lo que dice el versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Quiero decirle, hermano, que esta parte donde dice y se burlaba de su hijo Isaac, no crean que era una burla inocente. No. En el original griego, esto sí significa una burla incansable, hermano. Eso que dicen bullying en las escuelas. Hoy día, hermano, en las escuelas hay bullying que hay niños hasta que se han suicidado por esos bullying. Es tan tormentoso esto, hermano. Así era Ismael contra Isaac. Porque Ismael odiaba a Isaac. ¿Y por qué odiaba a Isaac? Porque era lo que la madre le había enseñado a él. Vamos a ver Génesis 16, versículos 4 y 5. Génesis 16, 4 y 5. Dice Génesis 16, 4, dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: me afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Jehová entre tú y yo. Ese desprecio que sentía Agar sobre Sarai, se lo transmitió a su hijo. Y Ismael odiaba a Isaac. Odiaba a Isaac. Y esto, hermano, es lo que sucede hoy en día. Eso es lo que está diciendo Pablo en esta palabra. Aquí en Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Dice: pero como entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y dice: así también ahora, los hijos de la carne odian a los hijos de la promesa. ¿Ustedes creen eso? Cierto. Y vamos a ver lo que Pablo más enseña aquí, o que la historia en la Biblia nos va a enseñar. A lo largo de la historia, hermano, aún en la actualidad, los descendientes físicos y espirituales de Agar e Ismael han hecho oposición y persecución en contra a los descendientes físicos y espirituales de Sara e Isaac. Todos los que se aferran a una falsa salvación por obras y confían en su propia observancia de la ley, aborrecen a los que proclaman la salvación por gracia, sin obras humanas. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Voy a mencionar los capítulos, pues no los voy a leer porque son muy largos, pero usted puede estudiarlo en su casa. Vamos a recordar en Génesis 4, habla sobre Caín y Abel. Todavía no había nacido Isaac en ese momento, pero desde el principio de la historia, desde el principio de la humanidad, todo nacido de Cristo
era perseguido por el nacido de carne. Y podemos ver a un Caín matando a Abel, porque Abel le supo dar una ofrenda a Dios de corazón, pero Caín quería darle una ofrenda a su modo, y por eso lo mató, dice la Escritura. También podemos ver a Noé con el mundo, hermano. Dice la palabra del Señor, y vamos a buscarlo ahí, Génesis 6, versículo 11. ¿Qué sucedía en ese momento? Génesis 6, 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ahora la tierra estaba llena de violencia, estaba corrompida, y todos se burlaban de Noé, porque Noé obedecía a Dios. Dios mandó a Noé a hacer un arca en un tiempo que no llovía. Jamás había llovido sobre la tierra. Hace un arca en una montaña lejos del mar. ¿Qué va a pensar la gente? Que está loco. Y más eso, Noé demoró casi 120 años haciendo el arca y predicando, pregonando: obedezcan que viene el diluvio. Yo me imagino a los padres los días libres le decían a los hijos: ¿quieren divertirse un rato? Vamos a ver al loco de Noé. Y se ponían a burlarse de Noé. Pero Noé obedecía al Señor. Y el mundo estaba en contra de Noé. ¿Por qué? Porque obedecía al Señor. Pero vamos a ver ahora, después de la promesa. El capítulo de Génesis, del capítulo 37 al capítulo 44, habla de la historia de José y de sus hermanos. José y de sus hermanos. José obedecía a Dios, los hermanos no. José obedecía a Dios, y como José obedecía a Dios y era descendiente de la promesa, dice la Biblia que los hermanos aborrecían a Dios. Vamos a ver ese versículo. Génesis 37, 4. Miren que era tan fuerte el odio que le tenían. Génesis 37, 4 dice: y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ay, horrible eso. Eran dos hermanos, 11 estaban en contra de uno. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Solo por eso, porque amaba a Dios. Y 11 hermanos estaban contra su hermano. Lo aborrecían, hermano. Y eso lo vamos viendo en la historia, hermano. Lo vamos viendo en la historia. Y cuando Jesús nace en esta tierra, en el Nuevo Testamento, vamos a Lucas 4. Cuando Jesús nace en esta tierra, Lucas 4, versículo 28, dice que los judíos, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarles. Querían matar a Jesús. Al mismo Jesús querían matar. ¿A quiénes? Los descendientes de Agar e Ismael. Ellos querían matar a Jesús. Y podemos verlo cuando Jesús lo menciona en Juan. Vamos a ver Juan 8:37. Juan le dice, Jesús le dice a los judíos directamente. Juan 8:37 dice: sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis
matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aquí estamos viendo, ellos procuraban matar a Jesús, porque ellos eran descendientes de Agar e Ismael. No, que ellos son descendientes de Abraham y por eso somos salvos. No, hermano. Aquí la promesa viene por Cristo, por la descendencia, que Abraham dice: tu descendencia será como la arena del mar. Sí, estaba hablando de Isaac, pero también la descendencia era directamente de Jesucristo. Ellos venían, hermanos, todos los hijos, toda la descendencia que estaba hablando era de Isaac, sí, con Sara, pero en Cristo. Y todos los que estamos en la descendencia de Isaac con Sara, somos odiados por la descendencia de Agar con Ismael. Y de eso está hablando Pablo aquí. Pablo está hablando sobre esto. Pablo está enseñándole sobre esto. Y miren más, hermanos, esto, si vemos la historia de la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, hermano, la que empezó en Hechos capítulo 1, desde el año 50 y algo en adelante, esta iglesia sufrió 10 grandes persecuciones, aparte de las otras persecuciones, pero de las más grandes fueron 10 grandes persecuciones. Y empezaron con Nerón. Los cristianos eran quemados como antorchas, hermano. Quemados, y los ponían como antorchas en las calles de la ciudad. Los cristianos le ponían pieles de ovejas o de venado. Le ponían esas pieles y los soltaban a los leones. Para que los leones, cuando olían el olor de venado, ¿qué hacían? Mataban a los cristianos. Eso pasó la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo fue perseguida y sigue siendo perseguida, hermano. Hoy día en muchos países donde el Islam es el que manda, donde manda el hinduismo, las iglesias son perseguidas. Las iglesias de Cristo. Inclusive, hermano, aquí cerca, en un país tan cerca, Panamá, Colombia, los cristianos son perseguidos. En los pueblos de Colombia, en los pueblos de México, los cristianos son perseguidos, si no lo saben. En las ciudades grandes no, pero en los pueblos son perseguidos. En estos países tan cerca a nosotros. Hermano, siempre va a haber eso. Siempre los descendientes de Agar con Ismael van a perseguir a los descendientes de Sara con Isaac. Y es lo que sucede hoy en día. Pero quiero decirle algo, hermano. Esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, estaba o amaba tanto a Dios que no les importaba que los mataran. No les importaba, hermano. Juan Hus, en el tiempo de la Reforma, Juan Hus vivió 100 años antes que el reformista Martín Lutero. 100 años antes. Se puede decir que él fue el precursor de la Reforma. Y a él lo quemaron vivo, hermano, en una hoguera. A él le dijeron: si renuncias a tu Dios, vas a ser salvo. No te matamos. Renuncia a tu Dios. Y él dijo: ¿para qué voy a renunciar? Le he servido tanto tiempo para renunciar en este momento, ¿no? Y lo quemaron vivo en una hoguera. Y muchos otros murieron, hermanos. Fueron torturados
de una manera increíble, torturados para que dejaran de servirle a Jesucristo. Pero todos estos mártires, podemos ver a Esteban en Hechos 6, el primer mártir de la iglesia, fue apedreado, hermano. Pero cuando nosotros escuchamos que Esteban fue apedreado, pensamos que fue algo sencillo. No, a Esteban en la calle lo desnudaron. Dice la Biblia que le dieron la ropa a Saulo, la pusieron en los pies de Saulo y apedrearon a Esteban hasta matarlo. Quiero decirles que las piedras que le tiraron a Esteban no eran piedras pequeñas, eran piedras grandes. Y mataron a Esteban a pedradas. Y las últimas palabras de Esteban fueron: Padre, no tome en cuenta este pecado. ¿Estamos dispuestos a sufrir, hermanos, por Jesucristo? ¿Estamos dispuestos, hermanos, iglesia del Maná de la Esperanza, a sufrir por Jesucristo? La pregunta es, hoy ni siquiera le queremos dar tiempo a Dios. No tengo tiempo, no puedo hacer esto, yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado, la escuela, que esto, que el otro. Y ponemos a Dios a un lado. Imagínense si Dios nos pide la vida hoy por su causa. ¿Estamos dispuestos, hermano? Si no estamos dispuestos a darle un poquito de tiempo, menos la vida. ¿Y por qué sucede esto hoy en día? Porque la iglesia de Jesucristo hoy en día ha escuchado un evangelio contemporáneo, un evangelio donde no te comprometes, donde primero soy yo, todos mis problemas son primero. Esa no era la vida de la primera iglesia. Hermano, todo lo que esta vida nos da, todo se queda en esta tierra. Estudiar es importante, sí, hay que estudiar, jóvenes, hay que estudiar. Si no estudiamos, estamos en problema. Pero en nuestra mente primero tiene que ser Dios. Primero. Para los adultos, trabajar es bueno. Queremos un carro nuevo, una casa nueva y tantas cosas nuevas. Pero eso no es lo primero en la vida. Lo primero en la vida es Jesucristo. Ese debe ser lo primero en nuestras vidas. Jesucristo, hermano. Jesucristo tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Miren lo que Pablo dice en Gálatas 5:11. Dice Pablo, en Gálatas 5:11: y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, he quitado el tropiezo de la cruz. Pablo estaba contento, hermano, con el tropiezo de la cruz. Nosotros debemos estar felices con el tropiezo de la cruz. La pregunta es, ¿estamos felices con el tropiezo de la cruz? ¿Qué es el tropiezo de la cruz? Es lo que Pablo pasaba. Vamos a ver para Pablo qué es el tropiezo de la cruz. Romanos 8, versículo 33 en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y viene ahora. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes,
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunto, iglesia, ¿estamos gozosos con el tropiezo de la cruz? ¿O todavía no hemos entendido el verdadero evangelio? Si mañana alguno de ustedes, Dios le dice, tienes que irte para Afganistán, o no a Afganistán, para allá donde hay guerra, ¿cómo se llama? A Ucrania a predicar en medio de la guerra. ¿Está dispuesto a ir a predicar allá? ¿Está dispuesto a que te maten allá? ¿Por qué no, hermano? Porque no hemos entendido el tropiezo de la cruz. La iglesia de hoy en día no ha entendido el tropiezo de la cruz. No entiende todavía que si somos descendientes de Sara e Isaac, vamos a ser perseguidos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el tropiezo de la cruz. Yo estoy seguro, dice Pablo, si yo dejo que ustedes sigan a los judaizantes, hagan lo que los judaizantes hacen, ustedes me aplaudieran a mí. Pero Pablo no estaba siendo aplaudido en Gálatas. A Pablo lo querían linchar porque estaba en contra de lo que enseñaban los judaizantes. Y es lo mismo hoy, hermano. A nosotros esta iglesia, este templo, hermano, se puede llenar hasta de 10,000 personas si comenzamos a predicar el evangelio de la prosperidad. Esto se llena, hermano. Comenzamos a enseñar el evangelio de la prosperidad. Da $100 que vas a recibir 1,000. Y esto se llena de bote en bote, como están las iglesias de la prosperidad hoy en día. Pero cuando comienzas a predicar el verdadero evangelio, cuando comienzas a predicar el tropiezo de la cruz, la gente empieza a irse. Porque no quieren escuchar eso. Porque no están dispuestos a servirle al Señor como Él se lo merece. Jesús dijo algo muy importante. Mateo 16:24. Jesús dijo algo que la iglesia de hoy en día no entiende o no quiere entender. Este es un versículo que se ha leído por generación tras generación. Y la iglesia contemporánea no quiere entenderla. Dice Jesús, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo, ¿a quién? A sus discípulos. Entonces Jesús dijo, ¿a quién? A los descendientes de Sara e Isaac. Entonces Jesús dijo, ¿a quién? A los descendientes de la promesa dada a Dios a Abraham. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. La cruz no es confort, hermano. No es vivir tranquilo. La cruz es para vivir el tropiezo de la cruz. Para ver si de verdad eres cristiano. Para ver si de verdad amas al Señor. Hermano, la iglesia del Maná de la Esperanza tiene que aprender a vivir como un verdadero descendiente de Sara e Isaac. Como un verdadero descendiente de la promesa hecha a Abraham, que es Cristo. Como un verdadero hijo de Dios. ¿Está dispuesto, hermano? ¿Está dispuesto a dejar esa zona de confort, donde me levanto a las 9 de la mañana o gano mucha plata?
o tengo muchas amistades. Tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Dice Jesús, y vamos a buscar Juan, versículo 16, el capítulo 16, hermanos, Juan 16, 33. Miren lo que dice esta palabra, poderosa. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, el Señor nos está diciendo de antemano que vamos a tener aflicción. Vamos a tener aflicción, hermano. Es difícil, hermano. Sí, es difícil. Es difícil. Pero es lo que Dios nos pide. Es lo que Jesús nos pide. Mire lo que dice Filipenses. Es un versículo que ojalá no lo olviden nunca. Filipenses 1:29. Quizás lo han leído alguna vez, pero quizás no le hemos puesto la atención que merece. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creéis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Ha sido concedido. Es un gozo padecer por Jesucristo. Es un privilegio padecer por Jesucristo. Iglesia hermana, ¿está dispuesta a padecer por Jesucristo? ¿Está dispuesta? ¿Cuántos de nosotros estamos predicando el verdadero evangelio todos los días? Por los que nos rodean. No hay que irse lejos. ¿Quién está contigo a tu alrededor? En tu escuela, el muchacho, ¿ustedes le predican a sus compañeros de escuela? Adultos, los compañeros de trabajo, nuestros vecinos, todo aquel que está al lado tuyo, tú le predicas el verdadero evangelio. Tú le dices a esa persona: eres un pecador y mereces la muerte. No le digas Dios te ama, porque así no se evangeliza. Tienes que decir: eres un pecador y por ser un pecador mereces la muerte. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarte. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que alejarte de tus pecados. Prediquemos el evangelio, hermano. El verdadero evangelio. Todo verdadero cristiano, de algún modo u otro, ha sufrido persecución. Dice segunda de Timoteo 3:12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Se lo leo nuevamente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que nuevamente le hago esta pregunta: ¿cómo vamos a enfrentar la persecución? ¿Cómo, hermano? Quiero decirle algo, hermano. La persecución no vendrá de las sectas. No. De las sectas no vendrá la persecución, hermano. ¿De quién vendrá la persecución? La persecución vendrá de los falsos cristianos. La persecución vendrá de los falsos cristianos, hermano. Vamos a ver Hechos 20. Hechos 20, 29 al 30. Dice: porque yo sé que ustedes después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿De dónde? En medio de vosotros entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres
¿De dónde vendrán? De nosotros mismos. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La persecución vendrá dentro de nosotros mismos. Ojalá que no haya nadie así. Por eso esta iglesia utiliza una confesión de fe. ¿Por qué es tan importante una confesión de fe? Porque después de mi partida vendrán otros pastores que no sabemos quiénes son. Y pueden ser lobos rapaces. Pero ustedes, manteniendo esa confesión de fe en sus corazones, por medio de la palabra, porque la palabra es lo principal, no permitirán que esos lobos rapaces se paren en este punto. Ustedes serán celosos del verdadero evangelio. Por eso es importante que todas las iglesias tengan una confesión de fe. Para cuidarse, hermano, de esos lobos rapaces que se levantarán de nosotros mismos. Vamos a ver Judas 1, 3 y 4. Judas 1, 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, que me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, hermano, nos advierte de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Hoy los hombres siguen apóstoles, falsos apóstoles, y los adoran como si fueran Dios. Nuestro único Salvador es Jesucristo. Usted puede leerlo, yo no lo voy a leer. Segunda de Pedro capítulo 2. Todo Segunda de Pedro 2 habla de estos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, tantas cosas. En estos días solamente a mi esposa y a mí nos contaron de una profetisa, supuestamente, entre comillas, una profetisa que está en España, viaja a Panamá, y es de aquí de Panamá, ella es panameña. Y la gente la sigue, pero en su casa es un diablo. Le ha hecho la vida imposible a su familia, quitándole las tierras de sus hermanos. ¿Qué clase de profetisa? Y la gente cree todo esto, hermano. La gente sigue a todos estos falsos maestros, porque son descendientes de Agar y de Ismael. Eso es todo. Y miren lo que dice. Y vamos a seguir, hermano. Vimos la primera aplicación que Pablo enseña sobre esto. Los creyentes verdaderos, hermanos, siempre han sido maltratados y oprimidos por gentes religiosas que por los ateos, hermano. Siempre la iglesia falsa. La Biblia dice la ramera. Esa iglesia falsa siempre ha perseguido a los santos. Vamos a ver Apocalipsis 17:6. Dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Está hablando de la condenación de la gran ramera. La iglesia falsa, los que se llaman cristianos, pero no son cristianos. Ellos andan atrás de los hijos de Dios. Por segundo lugar, los hijos espirituales, hermanos, los hijos espirituales de Sara e Isaac,
recibirán una herencia que los hijos espirituales de Agar y Ismael nunca tendrán. Vamos a ver en Gálatas nuevamente, capítulo 4, dice la Biblia, versículo 30, mas dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la vida. Los perseguidores van a ser echados fuera y los perseguidos recibirán la herencia prometida que les corresponde. Así como Sara mandó echar a Agar y a Ismael de la casa de Abraham, puede verlo en Génesis 21, 10 al 14, la misma suerte le espera a los descendientes incrédulos, aquellos que viven por las obras de la carne, que serán echados de la casa de Dios. Vamos a ver un versículo solamente de referencia, Mateo 7, 22. Mateo 7, 22 y 23. La palabra del Señor dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces él le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El descendiente de Agar y Ismael va a tratar de engañar a Dios, pero a Dios no lo podemos engañar. Y el día del juicio, como dice Hebreos 9:27, que después de la muerte viene el juicio, Él le va a decir, yo nunca te conocí. Al infierno, donde está el lloro y el crujir de dientes. El hijo de Agar, Isaac, no puede heredar con el hijo de Sara. Y el hijo de Agar, Ismael no puede heredar con el hijo de Sara, Isaac. Es imposible. No puede heredar el mismo la bendición celestial. Solo los hijos de la promesa en Cristo son los que van a heredar esa promesa celestial. Y número 3, en tercer lugar, aunque los creyentes son hermanos de Jesucristo y por ende no son hijos de la esclava, sino de la libre, de todas maneras están bajo obligación de vivir con fidelidad a su Señor. Vamos a ver lo que dice Gálatas 5:1. Vamos a leerlo del versículo 31 del 4. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Miren lo que está diciendo. De manera, hermanos, se está refiriendo a los verdaderos creyentes. Hermano Pablo recalcaba mucho el verdadero creyente y el falso hermano. No todos los que están en una iglesia son salvos. No todos los que van a la iglesia son salvos, hermano. No se confundan. Porque hay mucha gente que se confunden con los lobos rapaces que están dentro de una iglesia. Ay, pobrecito, que él es pobrecito. No, él es el diablo. Pero ¿por qué lo vemos como pobrecito? Porque no estudiamos la palabra. Por eso lo vemos como pobrecito. Y Pablo enfatiza aquí, en el versículo 31, de manera, hermanos, le está hablando al remanente, a los descendientes de Sara con Isaac. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, no por eso va a echarte fresco. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no esté otra vez sujeto al yugo de la esclavitud.
¿De qué esclavitud está hablando Pablo? Vamos a ver Romanos 6. Romanos 6, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y vamos a ver el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, así también andemos en vida nueva. Pablo, igual que en las otras epístolas, él recalca que aunque somos libres, hermano, tenemos que cuidarnos del pecado. No juguemos con el pecado, hermano. No juguemos con el pecado. Mantengámonos como hijos de Dios. Hermano, el pecado trae consecuencias garrafales. Después solo nos queda por qué lo hice. Pero ya está, ya lo hice. Ahora hay que sufrir las consecuencias. Pablo dice, Gálatas 5:1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez, no volvéis otra vez al yugo de la esclavitud. Quiere decir, hermano, que el yugo es un palo que le ponen a los bueyes para que jale carga. No sé cuánto han visto ese palo que le ponen en la espalda al buey. Ese se llama yugo. Cuando a un buey le quitan el yugo para que descanse, ¿usted cree que ese buey va y se lo pone otra vez? Ese buey odia ese yugo. Y cuando se lo van a poner una lucha a ponerle ese yugo a ese buey. Porque él no quiere ese yugo más arriba. Pero la iglesia de Dios parece que le encanta el yugo del pecado. Buscamos el pecado, hermano. Añoramos el pecado. Y no huimos al pecado. El Señor nos dice, huye de la tentación. Siempre cuando hay una tentación, Dios pone la salida para que huyas de la tentación. Hermanos, démosle mortandad al pecado. Démosle mortandad al pecado. Así que, aunque sufras persecución, aunque la descendencia de Agar con Ismael persiga a la descendencia de Sara con Isaac, y sabemos que la descendencia de la libre o la descendencia de Sara con Isaac van a recibir una herencia incorruptible, una herencia en los cielos, que es la vida eterna. Estamos bajo la obligación de vivir en fidelidad a nuestro Dios. Tenemos que vivir en fidelidad a Dios. Tenemos que guardarnos para el Señor. Quiero terminar con Romanos 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, ¿a quién le escribe? Cuando dice hermanos, a los verdaderos cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. Pongámonos en pies. La pregunta es, como el título del mensaje: ¿eres hijo de la esclava o de la libre? Tú decides de quién eres hijo, de la esclava o de la libre. Si eres de la esclava,
sufrirás las consecuencias. Pero si eres de la libre, tienes que guardarte para el Señor.